Bueno, ahora vamos a ver este tema de membranas celulares rápidamente antes de entrar al tema principal de esta semana, que es principios de metabolismo celular. Pero para entender bien metabolismo es bueno dar un repaso en el funcionamiento de las membranas. La membrana celular o membrana plasmática, como ya lo vimos, no es una estructura simple. A pesar de que lo básico es una membrana eh, bilipídica, una membrana compuesta de fosfolípidos, también tiene otras estructuras importantes como son las proteínas de membrana, que pueden ser de conexión, pueden ser receptoras o pueden ser proteínas de transporte. Recordemos que como se trata una membrana de lípidos, sustancias, y es una membrana, digamos, densa, está compuesta de moléculas eh, bastante unidas y con poco espacio entre ellas, solo moléculas pequeñas pueden pasar a través de ella, ¿verdad? Tipo oxígeno, dióxido de carbono, compuesta de pocos átomos o átomos con números atómicos relativamente bajos. Ya moléculas grandes necesitan de poros o apertura dentro de la membrana, que son, por ejemplo, los que permiten estas proteínas. A través de estos poros, por ejemplo, se puede mover el sodio y el cloro que vimos anteriormente. Ahora, sustancias que son lípidos, que son moléculas de lípidos especialmente pequeñas, como el colesterol o ciertas hormonas, esteroides, pueden pasar libremente a través de la membrana, porque son lípidos y están asociados a lípidos también. Recuerde que sustancias polares se disuelven en sustancias polares y no polares en no polares. Entonces, solo no polares pueden realmente atravesar la membrana con más facilidad. Y ya cosas muy grandes como, y por supuesto, otra célula o proteínas grandes, no pueden pasar ni siquiera por estos mecanismos y tienen que ser convertidas a moléculas más simples para poder pasar una membrana. Entonces la membrana es una capa impermeable a ciertas sustancias, permeable a otras y es selectiva, o sea, deja pasar lo que le conviene y después de realizar algunos procesos que vamos a ver. En primer lugar, veamos cuáles son las sustancias que se mueven en forma pasiva, o sea, que pueden atravesar la membrana y se mueven más que todo en función de los gradientes. Este es un esquema que muestra la difusión pasiva, eh, que es la difusión de solutos, o sea, de sustancias disueltas en agua, a favor de gradiente. Explica el movimiento de moléculas que atraviesan fácilmente la membrana. Pensemos en moléculas pequeñas, por ejemplo, aquí tenemos una membrana, no necesariamente una membrana celular, puede ser una membrana cualquiera, una membrana de plástico, una membrana hecha de cualquier sustancia. Cuando hay la difusión a favor del gradiente significa que una membrana que divide dos compartimentos y en un compartimento tenemos una concentración mayor de una molécula y en el otro compartimento separado por la membrana la concentración de esa molécula es menor, la sustancia va a moverse del lugar de mayor concentración al de menor concentración. ¿Verdad? Ese es un movimiento natural, es un movimiento favorecido por la naturaleza, por las leyes de la energía, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que el movimiento de moléculas en este medio va a ser preferencialmente, en este caso, de izquierda a derecha. Poco a poco, el otro compartimento se va llenando de las moléculas que estaban ausentes y con el tiempo se llega a una situación de equilibrio donde la concentración de la sustancia está igual en ambos lados. Eso se nota, por ejemplo, cuando se usan eh, sustancias que son colorantes, ¿verdad? Como aquí en inglés dye, que significa un colorante y que como este colorante, a final de cuentas, va a estar en equilibrio en ambos lados. Ahora, cuando tenemos, digamos, una membrana que separa dos compartimentos, donde en un lado está más concentrado una solución, digamos, en este caso de color morado, y en el otro lado una solución de color amarillo, vean que la concentración es diferente. Aquí está mucho más concentrado y aquí menos concentrado. Pero cuando pensamos en la sustancia específica, la morada o la amarilla, esta se encuentra en un lado y esta solo se encuentra en el otro. Está ausente cada una del otro compartimento. Entonces, en este caso, la amarilla se moverá preferencialmente, digamos, de derecha a izquierda, y la morada se moverá preferencialmente de izquierda a derecha.
a favor del gradiente. O sea, lo que cuenta es la concentración de la sustancia específica, no de todas las sustancias que están alrededor de la membrana, sino la sustancia morada solo se fija en ella y la amarilla se fija en ella, digamos, por decirlo de esa forma, hasta llegar a una situación de equilibrio donde ambas colorantes, en este caso, se encuentran en equilibrio en ambos lados. Eso se llama difusión pasiva. No requiere energía, ocurre espontáneamente. Es importante pensar en eso. Ahora pensemos en este experimento. En este experimento, la membrana que está puesta entre dos compartimentos que tienen una sustancia disuelta en agua, es una membrana que solo deja pasar agua a través de ella, ¿verdad? Es semipermeable, pero en el sentido de que solo deja pasar agua. En este caso no pueden pasar las moléculas del colorante o cualquiera que esté ahí. Entonces, en ese caso, nuevamente el sistema va a buscar un equilibrio donde la concentración de las dos sustancias sea igual en ambos lados. ¿Cómo se consigue eso si la sustancia no puede pasar? Bueno, que pase el agua, ¿verdad? El agua ahora va a tender a salir del sistema y a entrar al sistema donde está la sustancia más concentrada. O sea, la forma que estos dos compartimentos lleguen a tener igual concentración es que el agua se mueva preferencialmente en esta dirección. Y lo que ocurre entonces es que el agua va a salir de aquí y va a subir el nivel del agua de este otro lado. El resultado final del experimento va a ser este. Ve qué interesante, ¿ah? A pesar de que es un movimiento de difusión pasiva, digamos, eh, que ocurre sin necesidad de energía, al final tenemos el aumento del nivel del agua en uno de los compartimentos, ¿verdad? Eso ocurre porque hubo un gradiente. Entonces, vean que el movimiento pasivo de sustancias a través de membranas siempre ocurre para equilibrar las concentraciones, o sea, ocurre a favor del gradiente. Y si la sustancia solo no puede pasar y solo el agua, es el agua que se va a mover para equilibrar los gradientes a ambos lados de la membrana. Entonces a este nivel es bueno aclarar algunos puntos, ¿verdad? Porque eso se aplica después en metabolismo. La difusión es lo que hemos visto, ¿verdad? Significa que la molécula se mueven a favor del gradiente, en este caso de alta concentración al medio de baja concentración. Si en una célula tenemos una membrana y una sustancia está más concentrada afuera que adentro, si esta sustancia puede pasar la membrana, se va a mover de afuera hacia adentro de la célula, ¿verdad? Ese es un movimiento pasivo, eso se llama difusión. Aquí está en inglés porque es un dibujo que encontré que explica mejor las cosas. Si quisiéramos hacer lo contrario, o sea, mover una sustancia de un medio menos concentrado a más concentrado, ahí se requiere energía, ¿verdad? El movimiento que es contrario al gradiente se llama un movimiento que requiere transporte activo. O sea, hay que invertir energía. Alguna cosa tiene que mover las moléculas en contra de un gradiente, porque el movimiento natural sería de esta molécula izquierda a derecha. Si nosotros queremos pasar la membrana y mover sustancias que están menos concentradas dentro de la célula hacia afuera, por ejemplo, necesitamos energía. Y viceversa, ¿verdad? Eso ocurre tanto hacia adentro o hacia afuera de la célula dependiendo de la concentración en que se encuentren las sustancias. Y finalmente, el último caso que vimos, este de osmosis, es cuando se aplica el movimiento del agua, ¿verdad? El agua también se puede decir que se mueve pasivamente donde está más concentrada, menos concentrada. Quiere decir, si el agua, si alguna sustancia está muy disuelta aquí en el medio externo de la célula, entonces hay más moléculas de agua, la concentración de agua es mayor, el agua tiende a entrar dentro de la célula que por dentro puede estar más concentrada y por lo tanto tiene menos moléculas de agua. Entonces recordemos lo que ocurre, por ejemplo, cuando una célula se coloca en un medio salino, ¿verdad? Una célula que tiene un medio salino, quiere decir donde hay mucha concentración de sal, la célula pierde agua y se arruga. El agua tiende a salir del interior de la célula hacia el exterior de la célula. Eso se llama osmosis. Ahora, recordemos que la, la difusión de sustancias, aunque ocurra a favor del gradiente, solo puede ocurrir así, solo pueden atravesar la membrana moléculas pequeñas, debido a que la membrana es densa y está compuesta por fosfolípidos, ¿verdad? Entonces la difusión simple, donde la sustancia se mueve de mayor a menor concentración sin necesidad de ninguna ayuda, es la que ocurre, por ejemplo, con el oxígeno.
¿verdad? El oxígeno aquí está representado, dos atomillos de oxígeno, son una molécula pequeña, ella atraviesa fácilmente la membrana, y si hay mucho oxígeno fuera de la célula, él tenderá a entrar por difusión, sin necesidad de energía. Ahora, ¿qué pasa si pensamos en la glucosa, que es un carbohidrato, que es muy importante que entre en la célula, ¿verdad? Para que alimente de energía a las células. Si está más concentrado fuera que adentro, podría pasar por difusión, pero es una molécula muy grande. Y además es una molécula polar, y la membrana es no polar. Entonces, para que la glucosa pueda hacer la difusión a través del gradiente, necesita una proteína transportadora. Y aquí la tenemos. Esta proteína es la que mueve la glucosa entre la membrana celular. Este asunto es importante para entender, por ejemplo, el problema de la diabetes, que tiene que ver cómo se regula este movimiento, ¿verdad? Y cómo puede fallar en ciertos casos dependiendo de la cantidad de insulina que tenga el cuerpo. Pero bueno, lo importante es que es una molécula que por ser grande y polar necesita una proteína transportadora que la haga, que le permita pasar la membrana. Lo mismo puede ocurrir con iones grandes, como les dije, como el cloro, que es parte de la sal. Son iones, perdón, sí son iones, son átomos muy grandes y entonces también necesitan de una proteína de canal, ¿verdad? Una especie de poro, también se le puede llamar un poro, que está formado por una proteína, que le permita pasar por difusión, aunque esté a favor del gradiente. El agua, ¿verdad? El agua puede moverse libremente en la membrana, como se muestra aquí. Se mueve también a favor del gradiente, en osmosis, pero a veces se requiere como facilitar el movimiento del agua, ¿verdad? Entonces existen unos poros especiales para el agua cubiertos por una proteína que se llama aquaporina. Esto entonces son casos de difusión facilitada, digamos, donde hay poros o proteínas de membrana que facilitan el movimiento de moléculas grandes polares. Ahora, recordemos el ejemplo o el caso cuando tenemos moléculas que la célula quiere mover y formar un gradiente, o sea, quiere mover en contra del gradiente. Eso es muy importante porque la célula consigue a veces realizar procesos de metabolismo vía formación de gradientes, o sea, mover moléculas en contra del gradiente para crear una diferencia entre dos membranas en gradientes que después puede utilizar para otras cosas. Veamos lo que ocurre aquí. En este caso, para mover moléculas en contra del gradiente, ustedes ven, por ejemplo, que esta moleculita azul está menos concentrada aquí que aquí afuera, entonces para moverla a través de la membrana se requiere energía, como vimos, ¿verdad? Es un movimiento en contra del gradiente. En este caso, lo que hace la célula es tener una proteína transportadora, ¿verdad? O una proteína de transporte, que es la que realiza lo que se llama transporte activo. En este caso se requiere energía y la energía se obtiene a través de una molécula de ATP. La ATP es un nucleótido que tiene tres grupos fosfato y cuando eso pierde uno de los grupos fosfato libera energía. Eso lo vamos a ver después. Entonces el ATP llega, se pega a un sitio enlace de esta proteína. Las proteínas tienen lugares donde se activan con moléculas de ATP, tienen sitios específicos. Y cuando el ATP se une, la proteína cambia su forma, se une a la molécula que quiere transportar, ahora está aquí adentro, y después, en una reacción en donde la energía del ATP es liberada para ayudar a la proteína a cambiar de forma, la molécula esta se mueve y atraviesa la membrana y es enviada hacia afuera. Aquí está. Y mientras tanto, el ATP perdió un grupo fosfato y ahora se llama ADP y un grupo fosfato suelto. Pasó de ser ATP a ADP, dando la energía necesaria para que esta proteína cambie de forma y en el cambio de forma mueve las moléculas en contra del gradiente y consigue formar un gradiente donde no existía. Recuerden que las proteínas son cadenas de aminoácidos y tienen la propiedad de cambiar de forma dependiendo de interacciones que los aminoácidos tengan con otras moléculas. Repasen eso en el capítulo de proteínas del libro de texto. Ahora, existen otras formas de transporte activo, digamos, a través, por medio de las cuales sustancias grandes pueden moverse inclusive en contra de gradientes para penetrar en las células. Y eso se llaman ya procesos en donde la membrana celular se dobla y forma como bolsitas o invaginaciones, donde una sustancia externa a la célula puede ser ingresada al citoplasma gracias a la formación de estas vesículas, digamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, un líquido puede ser, la membrana se dobla, ¿verdad?
y después estos dos extremos de la membrana se unen como si fuera una gota de aceite, rodeando un espacio interno donde puede haber alguna sustancia que después se cierra